Hoy conmemorando el 24 de marzo, el día de la memoria, para recordar las atrocidades, 45 años, un número redondo de que ha sucedido esto. Estábamos hablando de muchas cosas, ¿no? De lo confuso que fue aquel día para los que estábamos ya caminando sobre este planeta. Es mi caso, tenía 12 años. No es el caso de mis compañeros acá, casi de todos mis compañeros de acá no estuvieron en esa época, lo cual me es loco a veces pensar. Y ni siquiera estuvieron en la vuelta. En la vuelta, No. claro, no. ¿En qué año naciste? 92. Década después que había casi regresó la democracia. Sí. Es re loco porque es una etapa tan de nuestras vidas, a mí me formó como joven haber vivido en dictadura. Sí, formó una cultura, formó un montón de cosas. Y para ustedes es parte del libro de historia. Sí. Que también lo es para militares y un montón, ¿no? Porque uno, viste, sigue poniendo en las instituciones como si fueran las mismas personas. Y no, ya hay gente que ni está de esa época, ¿no? Y estábamos contando de todas las cosas que hay que recordar cuando vuelve la democracia. Lo que fue la CONADEP, estuvimos hablando de cómo tuvieron que salir a preguntar qué había pasado, que la gente pueda hacer las denuncias. Todavía con la presencia de toda esta gente sí viva y no presa, ¿no? Que estaba dando vuelta por ahí y que habían demostrado que tenían artilugios para ser malos, y de la clandestinidad era mucho más. Ahora mucho más, tal vez más preocupante porque ya nada, estaba todo jugado. Con motivo de esto, también en aquella época había muchos cuerpos que se encontraban en fosas llamadas NN, parte de todo lo que había sucedido. Y bueno, y la CONADEM también en parte desarrolla esta idea de decir, bueno, muchos de estos que están acá sin duda son gente que estamos buscando. O gente que dicen que estaban desaparecidos, aunque podemos comprobar por la cantidad de huesos que están muertos. Y se encontraron con un problema que decían, ¿cómo identificamos? ¿Cómo hacemos esto? A todo esto, y es para introducir a la nota que tenemos, es para hablar de un proceso que es muy interesante, ¿no? Que la verdad que planteó la producción, que planteó Rodrigo Calvo, de poder enfocar este 24 de marzo ya no desde el lado tal vez de las abuelas, o del lado político, de las razones, sino de los que hicieron un trabajo casi fundamental para la tranquilidad de mucha gente, para entender qué había pasado, cómo había pasado. Y es lo que se había armado, que es el equipo argentino de antropología forense, que surge en 1984, y estamos con su director ejecutivo y miembro fundador, Luis Fondebrider. ¿Qué tal, Luis? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, una explicación media larga de cómo comenzó esto, pero fue medio así, ¿no? Cómo había comenzado. Sí, era una época muy especial, 1984, un año de cambios, de mucha efervescencia, mucha gente en la calle pidiendo por sus derechos y bueno, en ese contexto, siendo un grupo de estudiantes, pensamos qué podemos hacer desde lo que estamos estudiando para ayudar a los familiares. Y es así como nos reunimos. Había llegado al país un científico norteamericano, el doctor Clay Snow, que nos arropó, nos formó y empezamos a trabajar en esos primeros años, siendo muy poquitos, pero con la confianza que primero le estábamos dando un servicio a los familiares que no confiaban en el Estado, en los médicos, en las búsquedas, y por otra parte aportando pruebas concretas no solo para que los familiares pudieran recuperar los cuerpos de sus seres queridos, sino también para la justicia, que en esos años comenzaba a investigar y a procesar a los responsables de estos crímenes. Luis, me imagino que siendo joven, teniendo tan en carne viva lo que estaba pasando, lo que había apenas pasado hace casi unas pocas horas, había ideales, había necesidades, había preguntas. ¿Crees que pudiste resolver todas esas preguntas, todas esas necesidades que tuviste ahora ya a la distancia, a 45 años de aquel hecho? No tanto, yo en esos años, antes de empezar esto, yo quería jugar al fútbol muy bien. ¿Juegas al fútbol muy bien, realmente? Me decían Maradona cuando era chico. Ok. Y mi padre me dijo, o estudiás o jugás, y bueno, me fui a estudiar. Y así, en una época muy especial, que ahora parece muy lejana en el tiempo, pero era una época donde todos teníamos sueños, proyectos, y nunca nos planificamos, nunca me imaginé que 37 años después estaría acá haciendo esto. Yo creo que los objetivos que teníamos en esos años, siendo muy jóvenes, no han cambiado mucho. Seguir trabajando por la verdad, la justicia, aportar, y en realidad lo que hacemos nosotros es trabajar
a nivel micro, que es cada familia, cada historia que podemos recuperar, y seguimos trabajando así a pesar de los cambios, a pesar que ya hemos trabajado en 56 países del mundo. Eso no ha cambiado mucho. Luis, me imagino que todo esto habrá empezado en principio por las capacidades técnicas que tenían para poder hacer el reconocimiento de los cuerpos, pero después atrás de todo eso, como acabas de mencionar, hay una historia. ¿Te acordás cuál fue a la primera persona que pudieron identificar y cuál fue la historia detrás de eso y cómo te impactó? Porque imagino que no debe ser fácil también atravesar ese segundo momento. Una mezcla de victoria con desazón. Claro, después trasladar eso hacia la familia debe ser también una situación que no sé si era para lo que habían estudiado, por lo menos. Por lo menos la universidad no nos había formado sobre cómo decirle a un familiar que este es su hijo, o cómo hablar con un juez, o estar rodeado de policías. Son cosas que tuvimos que aprender con la práctica cotidiana. Y me acuerdo de las primeras identificaciones que hicimos con el doctor Snow, fue una joven que encontramos en Mar del Plata, Liliana Carmen Pereira, que fue motivo del juicio de los excomandantes, se presentó su caso, y nos dimos cuenta cuando pudimos encontrarla, saber cómo había muerto, que no había sido un enfrentamiento, sino que la habían ejecutado, que lo que estábamos haciendo tenía una aplicación muy concreta y servía a las personas. Pero siempre nosotros decimos que lo que hacemos es una porción muy chiquita de un colectivo mucho más grande que la sociedad argentina ha ido desarrollando todos estos años, y que, bueno, nosotros lo hacemos desde la ciencia, y también implica hablar mucho con cada familia de una forma muy, muy humana para expresarle lo que hacemos, las dudas, las incertidumbres, y en algunos casos, cuando tenemos suerte, poder darle alguna certeza. Luis, pongamos fríamente cómo fue el proceso. Se encontraron que había un montón de cuerpos enterrados. ¿Empezaron con esos, con los lugares donde iban entendiendo que había fosas comunes, que había restos humanos? ¿Así empezaron? Sí, obviamente trabajamos bajo la autorización de jueces en esa época, y los lugares más obvios eran los cementerios de todo el país. En los cementerios. Por los cementerios, Claro. claro. La mayoría de las personas desaparecidas fueron enterrados en cementerios municipales, en las áreas de NN que se utilizaban en esos años. Después, posteriormente, encontramos los cuerpos que habían tirado desde aviones y helicópteros al mar argentino. Unos 70 cuerpos aparecieron en costas argentinas y uruguayas. Y después ingresamos a áreas militares de todo el país donde también se utilizaron para enterrar cuerpos. Y esa era la realidad que veíamos y seguimos viendo hasta el día de hoy, todos los días. Por eso, obviamente, el trabajo es tan difícil. Si los que hicieron esto hablaran, que nunca han hablado, sería mucho más fácil encontrar los cuerpos, pero los victimarios en general no dan información sobre lo que hicieron. Hace 45 años atrás me imagino que ADN, rastreos, no sé, un montón de tecnología que no existía. ¿Cómo empezaba? Bueno, encontraban cuerpos. ¿Qué buscaban? No sé, me es tan lejano pensarlo que no me imaginaría qué haría. Arrancar? Encuentro huesos, no sé qué haría más que llamar por teléfono diciendo encontré huesos. De ahí en más no sé qué haría. En realidad hay que hacer lo mismo en cualquier caso, hay que tener una hipótesis de trabajo, saber quién, cuándo, dónde y cómo desaparece una persona, y darse cuenta que en los primeros años no sucedía, que la gente no desaparecía porque sí, que había una lógica detrás de la desaparición. Si había una persona que desaparecía, seguro había gente que después o antes había desaparecido y estaba relacionada. Entonces, entender cómo se organizó el Estado para hacer desaparecer a las personas, y cómo atacaron a diferentes organizaciones en diferentes regiones del país, en diferentes épocas, es decir, de construir esa lógica que abarcó todos los organismos del Estado, para cuando encontramos un cuerpo, saber, tener una hipótesis de quién puede ser, y que no puede ser cualquier persona, tiene que ser una persona específica. Es muy parecido a lo que hace un detective de homicidios o un historiador cuando reconstruye un hecho, y así es como trabajamos. Luis, me imagino que del 84 a la fecha han habido muchísimos cambios tecnológicos, y quería saber si también han habido, o vos percibís desde tu trabajo, que hubieron cambios legislativos que les permitieron aprovechar y acelerar, o al menos optimizar su trabajo. Yo creo que los cambios tecnológicos han sido interesantes, importantes, pero yo estoy en contra de dejar todo en manos de la tecnología. Si no hay detrás una persona que piense y conozca
la tecnología son solamente máquinas que no nos sirven para nada. Yo creo que combinar los métodos tradicionales con la tecnología, y sin duda Argentina ha sido uno de los países del mundo que más ha avanzado en cuanto a cambios legislativos, leyes y cosas que nos facilitan el trabajo, nos facilitan las búsquedas. Igual, obviamente, como todos estamos sometidos a los vaivenes políticos que ha habido desde el 84 hasta ahora, que han sido muchos. Por eso siempre destaco el tema de la sociedad civil. Si Argentina alcanzó lo que alcanzó en verdad, justicia, memoria, reparación, es gracias a la sociedad argentina. No, yo le daría el mérito a los gobiernos, que a veces han acompañado, a veces no, pero ha sido la movilización, que yo he trabajado en más de 50 países del mundo y no la vi en ninguna parte del mundo, lo que ha hecho que hoy estemos donde estemos y hayamos alcanzado muchos logros. Luis, y más allá de estas mejoras, como decís vos, tecnológicas, legislativas, supongo, por lo menos desde una perspectiva un poco más simple, que el tiempo también complejiza la facilidad para encontrar e identificar a las personas. ¿Es probable que a partir de ahora o a medida que vaya pasando cada vez más tiempo sea más difícil encontrar a todavía las personas que quedan sin identificar, o eso no es un proceso que iría en contra? No, el tiempo siempre va en contra cuando uno investiga una muerte, porque los paisajes cambian, la gente se va muriendo, las memorias son más débiles, un cadáver fresco se transforma en un esqueleto, siempre el tiempo va en contra y las búsquedas se hacen más difíciles y más complejas. No obstante eso, yo creo que seguimos y nos preparamos cada día mejor para encarar estas búsquedas complicadas y confiamos que algunas cosas vamos a seguir encontrando. El equipo argentino de antropología forense hoy en día es reconocido en todo el mundo. Ustedes trabajan, lo sabemos, en muchos países donde son llamados cuando o no lo pueden resolver o entendiendo que tienen tanta experiencia y están tan bien documentados y son tan profesionales que pueden ahorrar tiempo que empezar un desarrollo en cada país. ¿Crees que...? ¿Perdón? Sí, no, es una mezcla de cosas. A veces es eso que decís vos, a veces es la falta de confianza en los familiares, en los especialistas locales. Ah, mira, ¿se ¿se encuentran seguido con eso? Con el Estado de acá no me garantiza, prefiero otro. No, es muy habitual, es muy habitual que suceda, pues en general son los estados los que hacen desaparecer a las personas. Obviamente hay lugares que no son los estados, pero pones el caso de México, hoy en día ningún familiar de desaparecido confía en el Estado mexicano. Entonces eso se da mucho en muchas partes del mundo. Cuando empezaron todo esto, ¿pensaste que iba a terminar siendo una organización de décadas trabajando así para todo el mundo? A medida que iban teniendo documentación, todo eso. No pensamos nada, pensamos hacer el trabajo y decimos, bueno, lo hacemos una vez más y terminamos, hasta que allá por principios de los 90 nos dimos cuenta que ya estaba consolidado, que nos gustaba lo que hacíamos, porque es la razón principal por qué lo hacemos, porque nos gusta, y fue creciendo y sin darnos cuenta llegamos de alguna manera a la organización que somos hoy. ¿Tienen muchos cuerpos de vieja data que todavía no pudieron encontrarle una respuesta? Sí, en nuestros laboratorios todavía tenemos 600 cuerpos que corresponden a gente desaparecida, que ya están analizados y que aún no pudimos identificar. ¿Por qué? Porque identificar significa comparar cómo era esa persona en vida y cómo son los restos. Y si no se acercan los familiares, primero para informarse de qué se trata esto, y después, si así lo desean, dar sus muestras, dar información, es imposible seguir identificando. Por eso convocamos todos los años a los familiares que primero se informen, se acerquen, el proceso es gratuito y confidencial, y que unas gotas de sangre pueden ayudar para el proceso de identificación. O sea, se lo piden. De hecho, a gente bastante precisa. Tenemos 600 cuerpos, por lo tanto, tiene que haber 600 personas mínimo buscando. Debería haber gente que le pasó diciendo, bueno, ¿qué le pasó a Carlos? ¿Qué le pasó? Tengo dudas. Si tenés dudas, andá y preguntá y a lo mejor ir, no solo a abuelas o a madres, ¿no? Sino a un lugar como ustedes. Alguien, si quieren, apolitizado. Es como decís vos, hay 600 personas que son los familiares de esos 600 cuerpos, pero en Argentina sigue siendo muy difícil hablar de los muertos. Nos ha pasado históricamente desde el cadáver de Evita, pasando por los muertos por el COVID, pasando por los muertos actuales.
La gente, hay muchos traumas, muchas demoras con eso, y obviamente nosotros no vamos a forzar a nadie, respetamos la decisión de los familiares, pero hay un hecho concreto, y vuelvo a tus palabras, hay 600 cuerpos esperando que los vengan a buscar. Y si no viene su familiar, nosotros no podemos hacer nada. Claro. Luis, en Argentina, más allá de haber trabajado o haber arrancado a trabajar específicamente en la etapa en la que hubo desaparecidos, después en épocas democráticas también hay de a poco, me imagino que habrán encontrado cuerpos que correspondían. ¿Ahí también hay un trabajo que siguen desarrollando hoy en día en el país? Sí, desde 1984 en democracia desapareció gente en Argentina por diferentes razones. Argentina tiene un sistema muy malo de identificación. Si una persona desaparece en Chubut y aparece un cadáver en Tucumán, no hay forma de cruzarlo en una base de datos. Mira. Entonces, nos llaman constantemente, no solamente por eso, casos de feminicidios, que cada vez son más, casos de muerte por manos del Estado, donde los familiares no confían en las pericias que se hace. Entonces, ahora no solamente trabajamos en estos casos políticos, por llamarlo de alguna manera, sino en casos actuales que tienen que ver con el nivel de violencia, los problemas que tiene el Estado para investigar y la necesidad de los familiares de tener una investigación independiente. Así como los familiares de los 70 no confiaban en el Estado, lamentablemente tenemos muchos casos actuales donde tampoco confían en el Estado y recurren a nosotros. ¿Y reciben presiones muchas veces? No, nosotros no, la verdad no nos molestan las presiones, no. Hemos recibido dificultades y amenazas en el exterior, en Congo, en Guatemala, en lugares que están en guerra, pero en Argentina no, las presiones no, la verdad no nos interesan mucho y no nos afectan. Luis, en lo personal, ¿qué crees que te sigue moviendo? ¿La duda, necesitar respuesta, darle respuesta a otra? ¿Te interesa del hecho científico el proceso de decir, empiezo sin nada de información, con algo solo como un cuerpo y puedo llegar a decirle a alguien si eso no es? Hoy en día, ¿qué te mueve? Entiendo cuando empezaste, el momento, pero hoy en día, ¿qué te sigue moviendo a tener una relación tan rara con la muerte, una relación tan rara con no saber? Perdón, ¿no? Una curiosidad que tengo. ¿Qué te moviliza a seguir haciéndolo? Me moviliza levantarme a la mañana, ir a mi trabajo y trabajar en un buen ambiente, un buen clima. Yo no tengo rutinas, hago diferentes cosas y cada historia de estas chiquititas que podemos reconstruir es saber más, es dar respuestas, y yo creo que lo que nos ha caracterizado desde hace mucho tiempo el equipo es hablar de lo que sabemos, de lo que no sabemos no hablamos. Eso lo dejo para la charla de café con mis amigos, pero para cuando estoy trabajando hablo de lo que sé, y creo que es lo que nos ha dado la posibilidad de mantenernos independientes, trabajar con calma y seriedad y seguir levantándome todo día, ir a mi oficina y decir, bueno, un día más, vamos a ver qué tenemos delante y vamos a ver cómo lo podemos resolver. ¿Cómo se comunican con ustedes? Por ejemplo, ¿cómo llegan a otros estados? ¿O cómo lo llaman? ¿Cómo es el proceso inicial para contactarse con el equipo? En Argentina, para los familiares, tenemos un número gratuito, un 0800, que es 0800-345-3236, que funciona de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Y del exterior, a través de correos, nuestra página web, las redes sociales, donde cada vez que recibimos un pedido, lo analizamos y si están dadas las condiciones, comenzamos a trabajar en este proyecto. ¿Y fechas como estas tienen mayor cantidad de llamados? Sí, habitualmente la gente se moviliza un poco más. Si bien para nosotros todos los días son 24 de marzo, ya que todos los días, hace 37 años, trabajamos inmersos en este pasado que no es pasado y que es presente. Siempre para estas fechas hay movilizaciones, hay llamados, y me parece que es importante en otros países del mundo donde he estado, cuando hay aniversarios como este, no pasa nada, no hay memoria, no hay movilizaciones, y realmente que hace 45 años Argentina recuerde lo que nos ha pasado para no volver a repetirlo. Si algo se puede decir de la sociedad argentina, habla muy bien de la sociedad, ya que esto no pasa en todos los países, y más allá del cambio de generaciones, es algo que va a quedar más allá de quien está en el gobierno, en el pasado y en el presente.
Sí, hoy rescatábamos que siempre haya jóvenes, ¿no? Que siempre parece que es una causa joven. Eso es muy interesante que se lo hayamos podido decir a nuestros hijos y nuestros hijos a sus compañeros se lo dirán a sus próximos hijos, ¿no? Yo creo que hubo un trabajo, coincido con esto, Luis, de toda la sociedad argentina de llegar, creo que al único punto de encuentro que tenemos. Esto pasó, esto sucedió, ahora podemos estar volviendo a discutir el número, que para mí es solo estupidez de redes. Pero creo que está eso, ¿no? Y ver que siempre hay jóvenes, hay chicos. Yo creo que esa es la clave. Igual me pasó participar y participo en el tema Malvinas con mi equipo y creo que son de las pocas cosas que estamos de acuerdo, ¿no? En la Argentina, Malvinas y los desaparecidos, y creo que los jóvenes es clave. A veces las personas mayores pensamos que solo nosotros sabemos la verdad porque lo vivimos y no es así, no es así. Hay generaciones que no vivieron y hoy en día son protagonistas y creo que ese es el camino. Gracias, Luis. Uy, me queda una sola. Me imagino que en el equipo tendrán gente que se va sumando, gente que es joven, que bueno, como mis compañeros. Mis compañeros ni siquiera estuvieron vivos cuando volvió la democracia. ¿No? Pasó, creíamos que no iba a pasar y nos pasó, acá están, ¿no? Y son gente formada, la verdad que increíbles profesionales. Pero bueno, pero no estuvieron en ese momento, ¿no? Y me imagino que también tendrás muchos nuevos antropólogos, nuevos forenses, habrá un montón de gente nueva que tienen, me imagino que por su trabajo tendrán el respeto entienden sobre qué están trabajando. Pero me imagino que la mirada será igual muy distinta. A vos te habrá afectado la vida. A vos cada historia fue tu vida. Eran casi gente de tu generación, de nuestra generación. Digo, ¿cómo es con los nuevos, no? Será como más frío en un punto. Mira, yo creo que es el cambio más importante que hizo el equipo cuando hace 20 años comenzamos a incorporar jóvenes que ya son menos jóvenes y es otra cabeza, otra forma de ver las cosas. Y me parece importante que la gente cambie, la gente se vaya retirando, se vaya renovando. Eso es crecer y hay que dejarle el camino a los jóvenes y no creerse como esos viejos que bajan línea y explicando cómo fue el pasado. Cada uno lo tiene que descubrir por su cuenta, con sus herramientas. Obviamente hay unas guías de los más ancianos, por decirlo de alguna manera, pero comparto con vos en que la juventud es la fuerza arrolladora que nos va a hacer avanzar. Luis von de Brieder, muchas gracias por esta charla y bueno, también por el trabajo, ¿no? Fue muy importante para todos. Un gusto, hasta siempre, adiós. Chao, que te vaya bien.